Hola, hola compañeras y compañeros de derecho, ya estamos aquí nuevamente en una nueva sesión de la materia que viene siendo régimen jurídico del comercio exterior. Y antes de analizar y entender cuál es este régimen y qué entendemos por comercio exterior, estamos analizando el contexto, el entorno, el ámbito bajo el cual actualmente esta actividad eminentemente lucrativa se lleva a cabo, se realiza no desde ahorita, sino desde tiempos antiguos. El comercio se ha convertido en una actividad muy importante, tan importante que, como hemos visto, se han llevado a cabo lo que viene siendo la famosa globalización económica, que permite el libre tránsito de las mercancías, pues a dolor de cabeza de los países el que pudieran vender sus mercancías en otro país, es decir, pudieran exportarlas, pero estar sujetas a una serie de trámites, que permisos, que autorizaciones, que sanidad o visto bueno de la autoridad sanitaria, que es lo que vienen siendo los impuestos, los aranceles, que venía a encarecer lo que viene siendo su producto, de tal manera o tal suerte que entonces tenían que venderlo en el mercado de otro país pues a un precio más caro para recuperar lo que vienen siendo los impuestos, los aranceles que les imponían el país donde entraba la mercancía. Y esto traía consigo pues obviamente que pues pensando en México, pues aunque yo prefiriera el producto extranjero, quizás por la calidad, pues mejor preferiría seguir comprando el mexicano precisamente por el precio, por el costo más bajo que el extranjero. Esto hacía por tanto que estos aranceles o impuestos y estos permisos, autorizaciones que también implicaban pues, obviamente gastos, gastos para poder introducir la mercancía legalmente, iba a tener como consecuencia pues que hubiera una cierta desproporción entre el producto extranjero y el producto nacional, independientemente de la calidad. Bajo esta perspectiva, hemos visto como a partir de los 80, con motivo del capitalismo, del neoliberalismo y tantas tendencias político-económicas, han ido marcando el rumbo de lo que viene siendo el mercado internacional o el mercado exterior. De tal manera o de tal suerte que hoy se procura que los países celebren tratados de libre comercio, que necesita por tanto que haya esa fluidez, ese intercambio de mercancías, como decimos, sin tanto trámite, sin tantos obstáculos, sin tantos permisos, autorizaciones, pagos y demás tipos de cuestiones. Eso va tanto en la importación como en la exportación. Es decir, traer documentos, perdón, traer bienes del extranjero, traer mercancías, productos del extranjero, implicaba también lo mismo. Significaba, por tanto, que pues yo para poderle pedir a Europa o Estados Unidos algún producto, no sea algún maíz o alguna tecnología, pues también tenía que hacer una serie de permisos, de requisitos, de trámites, de aranceles, de impuestos, para que pudiera yo traer esa mercancía hacia mi país y poderla, por tanto, utilizar como empresa, como gobierno, o bien para poderla a su vez dedicarla a lo que inició el comercio, dado que esa mercancía quizás no existía en el país o la había, pero no con la calidad de que implica el extranjero. Por tanto, los capitalistas bajo el principio supremo que estableció Adam Smith dentro de lo que viene siendo el famoso mercantilismo, el famoso laissez passer, dejar hacer, dejar pasar, es decir, tu Estado, tu autoridad, deja hacer las cosas y deja pasarlas, de tal manera que tú no intervengas para que esto se facilite el intercambio de mercancías, se permita por tanto la llamada globalización económica y se permita por tanto el comercio internacional, el comercio exterior, que fluya, que avance, pero que sin estos obstáculos, estas leyes proteccionistas de tu país o de mi país, que nos ponen trabas, permisos, obstáculos, etcétera, y pagos, pues hagan que el comercio se vaya deteniendo, hagan que el comercio pues no lleve a cabo el ritmo que amerita la vida diaria, la vida constante. Ya hemos visto cómo con motivo del COVID y varias cosas por el estilo, pues muchos productos navideños el año pasado que tenían que venderse oportunamente, pues nomás no se pudieron vender porque iban a llegar extemporáneamente a los países donde iban destinados. Cabe tomar en cuenta que México va a tener un gran avance en el comercio exterior con motivo del famoso tren interoceánico, que va a permitir unir el Océano Atlántico a través del Golfo de México con el Océano Pacífico y que va a ser un complemento a lo que viene siendo la saturación del Canal de Panamá, por donde las mercancías se llevan a cabo de lo que viene siendo del este hacia el oeste.
de Asia, de lo que viene siendo la parte de Europa, la parte de América, hacia lo que viene siendo la parte de Asia. Y de esta manera nuestro país va a tener pues lo que viene siendo un primer nivel en cuanto al comercio exterior, en cuanto a lo que es el comercio internacional, en cuanto a la fluidez. Seguramente se haya visto las ventajas que ofrece el Canal de Panamá y las ventajas que va a ofrecer este famoso tren interoceánico. Si bien el Canal de Panamá va a tener mayor capacidad de traslado de mercancías, su traslado es más lento, tarda más tiempo, en cambio por el tren interoceánico va a ser más rápido. Segundo, el tren interoceánico de nuestro país va a tener la facilidad que va a tener varios parques industriales, tengo entendido que son 11 parques industriales, en donde llega la materia prima, se puede ensamblar dentro de estos parques industriales e inmediatamente salir ya el producto debidamente ensamblado hacia la costa oeste de Estados Unidos y cosas por el estilo. En fin, estamos en un mundo que les tocó a ustedes más que nada vivir, en donde el comercio exterior se está desarrollando a grandes marchas, a grandes pasos. Hay que ir entendiendo este galimatías en su contexto, en su entorno, cómo se está dando los agentes o los sujetos que intervienen dentro del mismo, para saber quiénes son, quiénes participan, cómo participan y cuál es el papel que desempeñan y poder entender mucho mejor lo que viene siendo el comercio exterior. Ya en su momento hablaremos, precisaremos qué es el comercio exterior en relación al comercio internacional, porque hay algún debate en este sentido, y así, como lo hemos dicho, así son las ciencias sociales y no sigue el derecho. Algunos sostienen que comercio exterior y comercio nacional es lo mismo, simplemente denominación que está. Algo otro sostiene que no, que si hay una diferencia entre lo que es el comercio exterior y el comercio internacional. También veremos, obviamente porque es lo más importante en nuestra materia, el régimen jurídico, cómo nuestro país regula el comercio exterior. Porque como lo hemos dicho, y lo diremos nuevamente en derecho internacional, aquí son leyes internacionales, leyes mundiales que van a regular esta actividad, puesto que siendo dos países diferentes, autónomos, independientes y soberanos, tienen sus propias leyes, que no coinciden la de un país con la del otro país, y que por tanto se requiere una ley supranacional, una ley que esté arriba de estos países. Y el gran problema de esta situación, como lo hemos comentado en varias veces, pues es cómo obligar, cómo presionar que una potencia mundial, llámese China, llámese Japón, llámese Estados Unidos, llámese Rusia, se le someta y se lo diga a que cumpla. Si en materia bélica, en materia de seguridad, en materia de paz o de pacificación, como se dice, la ONU, que supone ese organismo internacional por excelencia para evitar este tipo de guerras, este tipo de conflictos que a nadie, absolutamente a nadie de la unidad le beneficia, al contrario, le perjudica, no ha logrado o no ha impedido, mejor dicho, estas guerras. Ahí tenemos la de Ucrania y la de Rusia. En los años 80, 90 tuvimos la de Estados Unidos y aliados contra lo que fue Irak y así por el estilo. Pues es obvio que en cualquier momento puede haber guerras, porque los organismos que están supuestamente establecidos para ello, con el consenso, con el acuerdo de los países, el plan de Kioto también para evitar la contaminación, pues ve, en el gobierno de Donald Trump, nomás él se impuso, él dijo primero eran sus industrias, primero eran sus fábricas, antes de cualquier otro tratado, y se olvidó de disminuir lo que viene siendo la contaminación, la emisión de dióxido de carbono, y pues no hubo forma de obligarlo, de presionarlo, de amenazarlo, si quiere, a que cumpliera, o de coaccionarlo, como dice legalmente, de coaccionarlo a que cumpliera con dicho tratado. En fin, jóvenes, entramos esta parte del derecho, entramos esta otra parte nueva del derecho, en donde pues hay mucho todavía por conocer, por ampliar, por perfeccionar, porque es una rama del derecho que pues se encuentra en plena formación, vamos a decir, como se dice coloquialmente, en plenos pañales, que iremos desglosando, analizando. El día de hoy vamos a complementar los bloques internacionales con los organismos financieros internacionales, que son parte importante como sujetos del comercio exterior. Y para redondear y terminar con los bloques económicos internacionales ya desglosados en la clase anterior,
el continente americano, el continente europeo y el continente asiático, cabe destacar de estos bloques de los que mencioné en la clase anterior lo siguiente. Primera, el TEMEC, es decir, el de América, entre Canadá, Estados Unidos y México, junto con el de la Unión Europea, el EU, y la ASEAN de Asia, constituyen los bloques económicos mundiales más poderosos, con amplias zonas de tráfico comercial, es decir, de comercio exterior. Mencionamos y dimos una gran cantidad de lista de bloques internacionales económicos. Claro, los principales no son todos, pero los más fuertes, más poderosos. Y aún dentro de esos más fuertes y más poderosos, destacan solamente tres. En cuanto a América, pues está el TEMEC. En cuanto a Europa, pues está la Unión Europea. Y en cuanto a Asia, está el ASEAN. En el TEMEC, pues obviamente está Estados Unidos. En Europa, pues está ahí todos los países poderosos de la Europa, como son Alemania, como son Francia, Italia, Inglaterra ya se salió, y muchos otros más. Y en Asia pues, están los famosos tigres asiáticos, lo que es China, lo que es Japón, lo que viene siendo también un momento oportuno Rusia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si geográficamente, como vamos a ver ahorita, ubicamos qué países abarcan o qué territorios abarcan estos tratados, pues nos damos cuenta, como lo estamos diciendo ahí, que tienen amplias zonas de tráfico comercial. El hecho de que Estados Unidos sea una potencia y México un país subdesarrollado, esto no imposibilita que un tratado ambos tengan ese tráfico comercial mutuo de reciprocidad, que se apoyen, que se ayuden junto con Canadá. De esta manera, pues, dentro de los muchos bloques internacionales, cabe destacar que el TEMEC de América, el de la UE de Europa y la ASEAN de Asia, constituyen los bloques económicos mundiales más poderosas por sus amplias zonas de tráfico comercial, es decir, de negociación de comercio exterior. La segunda es que la Unión Europea constituye el ícono o prototipo más avanzado y progresista de integración, no solamente macroeconómico del comercio exterior, regional o continental, sino también político, social y mundial, lo cual constituye a la Unión Europea un modelo de organización supranacional. Entonces que su integración va más allá de lo meramente comercial, de lo meramente mercantil. Y ahí está, como podemos apreciar, hacia un lado lo que es la parte de Inglaterra, todo lo que es la Unión Europea, el vasto territorio que comprende esta Unión Europea y que permite, por tanto, la comercialización entre todos estos países. Por ello, la Unión Europea, junto con el TEMEC y junto con el ASEAN, constituyen uno de los bloques más importantes y diríamos más progresistas, en el sentido de que, dada la gran extensión territorial y al haber libre comercio entre ellos, la asociación económica, pues comprenderás, la fluidez del comercio exterior es constante, es sin interrupciones, llega oportunamente y obviamente beneficia a todos los países de la Unión Europea, independientemente del aspecto lucrativo que hay que regular, que es la función del derecho. Si todos nos dedicamos, o todas las personas se dedican al comercio, pues van a llevar su ganancia. Y es válido que estas personas, quienes acercan las mercancías de los fabricantes a los consumidores, a los lugares, porque sería difícil para el fabricante poder llevar a cabo estos lugares, pues tiene derecho a recibir una ganancia, tiene derecho a recibir una utilidad, pero el derecho trata de regular esa cantidad en términos normales, en términos naturales, sin llegar al lucro, a la ganancia excesiva en perjuicio obviamente del consumidor, etcétera, etcétera. La Unión Europea, por tanto, constituye el ícono o prototipo más avanzado y progresista de integración, no solamente macroeconómico, es decir, comercio exterior, esto hay que visualizarlo, hay que entenderlo también, sino también regional o continental, sino también político, social y mundial. Es un modelo de organización supranacional, entonces que su integración va más allá de lo meramente mercantil, va más allá de lo meramente especulativo o comercial. ¿Y por qué decimos esto de la Unión Europea? Porque esta integración que han llevado los europeos, vea la redundancia, no solamente es de fronteras comerciales, aduanas y aranceles, es decir,
Entonces se trata de que las mercancías, de que los productos en la Unión Europea fluyan de forma continua y que no haya retraso, retroceso por detención, por leyes, por falta de permisos, de autorizaciones, por falta de pagos, de impuestos, de aranceles. Pero también es una abolición fronteriza. Libre tráfico de personas, ya de pasaportes, ni visas, ni de servicios y de capitales. De tal suerte que nosotros, pues si queremos invertir en Estados Unidos, o los de Estados Unidos quieren invertir en México, pues ya sabes, hay leyes que establecen las reglas, los requisitos bajo los cuales inversionista extranjero vas a invertir en nuestro país o viceversa. Entonces ya allá en Europa se ha quitado todo esto. Te decía yo que el ejemplo, si yo estoy en Baja California, quiero ir hasta lo que viene siendo el sureste, podríamos decir Yucatán, Campeche, Tabasco o Quintana Roo, voy a atravesar toda la República Mexicana, voy a atravesar una gran cantidad de estados. Pero como es territorio mexicano, pues lo único que pagaré serían las casetas, ¿sí? De ahí en fuera, en ningún momento, si paso de California a Sonora, de Sonora paso a Zacatecas o a Durango y así me vengo, pues nadie va a estar deteniendo en que a ver su permiso, su pasaporte, su visa, su autorización para poder, usted que es de Baja California, poder ingresar a Zacatecas, poder ingresar a Guanajuato, poder ingresar al Estado de México, etcétera, etcétera, para poder llegar a Campeche. En Campeche me digan a ver sus documentos, si es que va usted a instalarse y por cuánto tiempo viene, como se hace en la cuestión migratoria, en cuanto a la cuestión migratoria internacional. Entonces, como puedes ver, pues vemos al principio que la Unión Europea es un ícono, es un modelo a seguir. Y la intención de libre comercio va con eso, pero bueno, no nos adelantemos. La Unión Europea no implica únicamente una integración comercial, una integración macroeconómica de comercio exterior. Por ahí se empezó, sino que también implica la abolición de fronteras comerciales, aduanas y aranceles, así como también la abolición de las fronteras, el libre tráfico de personas, ya de pasaportes, ni visas, y también tanto de servicios como de capitales. Si podemos invertir de un país a otro país sin tanto trámite burocrático, sin tantas permisos, autorizaciones, concesiones, autoridades, el tiempo, el dinero que se tarda en todo esto. Se trata de abolir este tipo de situación, como si hiciéramos, insisto, de Baja California hacia Campeche, en donde pues lo mínimo, o lo máximo, si tú lo quieres ver, pues es pagar nuestras casetas en las autopistas y se acaba el asunto. De ahí fuera no hay que llevar otro documento, no nos van a estar deteniendo cada vez que pasamos un estado, pasar por la aduana que existe entre México, la Ciudad de México y el Estado de México, para que pueda uno seguir su libre tránsito. Ni va a estar pidiendo documentos que yo acredite que soy de Baja California y que acredite cuál es mi intención de viajar hacia Campeche y cuánto tiempo voy a quedar en Campeche y cuánto dinero llevo y a quién voy a dedicar, soy solvente, etcétera, etcétera. En fin, una serie de trámites que la Unión Europea ha abolido de esta manera. De igual manera, la integración monetaria. El euro como moneda única y universal para sus estados miembros sin necesidad de conversiones o tipos de cambio. Otro problema que atora el comercio exterior, y no solo el comercio, sino todo lo que implica el turismo y otro tipo de actividades, es justamente el tipo de cambio. Porque yo de Europa traigo una moneda, el euro. Y si vengo a Chichen Itzá, vengo a Palenque, vengo a Acapulco, a sus playas a divertirme como europeo, solamente traigo otra moneda que tengo que hacer el cambio con lo que viene siendo el peso mexicano. Y si me traslado a Ciudad de México, pues no todos los centros comerciales o los lugares donde quiero comprar me van a aceptar mi euro o me van a aceptar mis monedas que yo traigo del extranjero. De esta manera se ha logrado pues una integración monetaria donde todos los países europeos, Francia, Italia, Alemania, Noruega, Suiza, etcétera, etcétera, pues van a tener la misma moneda y no se van en la situación o en la problemática tener que cambiar su moneda por la moneda donde nos encontramos, como suele suceder aquí en nuestro continente. Estados Unidos con su dólar, México con su peso, Guatemala con su quetzal y así por el estilo. De tal suerte que tenemos que hacer las conversiones o saber al menos cuál es la conversión por si yo voy mexicano a otro país,
cuánto mi moneda vale en relación con tal moneda y por tanto a cuánto es equivalente. Si en Estados Unidos, pues un peso simplemente viene siendo centavos en cuanto al dólar, porque para que yo pueda equiparar mi moneda, debo de entender que 19 pesos, afortunadamente, bendice a Dios y las políticas implantado este gobierno, ahora por un dólar yo tengo que dar 19 pesos y así por el estilo. Entonces, esta es una integración también monetaria que también facilita el comercio exterior, que también ayuda a que el comercio exterior sea fluido, sea rápido, sea dinámico y por tanto no esté entorpeciendo el intercambio de mercancías, de productos, de artículos que un país a lo mejor necesita, le urgen en relación con otro que le está surtiendo. Integración monetaria donde el euro se ha convertido en la moneda única y universal para sus Estados miembros, sin necesidad de conversiones o tipos de cambio. Un aspecto más de la Unión Europea, por eso el prototipo o el ícono de las famosas bloques internacionales económicos, son que tiene órganos de gobierno supranacionales, como es el Parlamento Europeo, con legisladores representantes de todos los Estados miembros, con el fin de expedir leyes para toda la comunidad, es decir, para toda Europa. En ese Parlamento Europeo, pues no solamente legisladores de Noruega, legisladores de Francia, legisladores de Alemania, legisladores de Grecia, legisladores de España, de Portugal, para que ellos hagan valer, por tanto, los intereses o los derechos de lo que vienen siendo sus países en caso de que se expida una ley supranacional que se aplique en toda la Unión Europea. Así como nuestro Congreso de la Unión se integra por diputados federales que representan a las entidades federativas, senadores que representan a los estados, más que a la población, representan los estados, los intereses de los estados. De igual manera, la Unión Europea ha logrado esta integración legislativa, esta legislación parlamentaria, para que este Parlamento Europeo, de la redundancia, pueda expedir leyes, pero a nivel, ya no digamos nacional, supranacional, sí, para todos los países. Y yo, legislador europeo, español, puedo poner por sentir que esa ley que se va a aplicar en toda Europa puede perjudicarme a mí. Yo, legislador noruego, que represento los intereses de mi país, puedo oponerme, puedo aprobar esa ley que se pretende aplicar pues en toda Europa y por tanto en mi país, en donde yo formo parte de todo ello. Pero no solamente existe el Parlamento, también está el Banco Central Europeo, para regular su política monetaria regional, evitando inflación, crisis económicas, devaluaciones y demás problemas o fenómenos propios de la economía. Es decir, aquí tenemos el Banco de México, el famoso Banjico o Banxico, como algunos le llaman, que se convierte en la banca central que regula todo el sistema financiero mexicano y que establece el tipo de cambio de manera oficial en nuestro país. Pues de igual manera en Europa hay un banco central, el Banco Central Europeo, que se encarga de regular precisamente la política monetaria regional para mantener una moneda estable, una moneda fuerte, una moneda que pueda enfrentarse al dólar, que pueda enfrentarse al rublo ruso y a todas las demás monedas. Para que de esta manera, al tener un control de lo que viene siendo el sistema monetario, al menos europeo, se va a evitar la inflación, la crisis económica, las devaluaciones y demás problemas o fenómenos propios de la economía. Y ahí la importancia por la cual, aunque no eres economista, ni pretendo que seas economista, ni pretendo cambies de carrera, pero entender nuestro contexto social, nuestro contexto en el cual nos desenvolvemos, económico, político, cultural, educativo, etcétera. Y a sabiendas de cómo está el tipo de cambio como referente, pues podemos visualizar qué tanto nos podemos alarmar, pegar el grito en el cielo, hacer escándalo, y qué tanto, pues, tranquilizarnos. Que si bien vivimos en crisis económica a nivel mundial, no estamos tan afectados como vienen siendo otros países y con problemas más fuertes que nosotros. Y por más que nos digan las noticias, por más que nos digan los periodistas, la televisión, que México se hunde, que México va a esto, que hay que comprar muchos dólares,
porque viene una crisis económica, viene todo esto, pues viendo estos parámetros que no son los únicos, pero pues nuestro mundo es las leyes, y con estos dos parámetros podemos tener una idea más o menos de qué tan efecto andamos mal o qué tan consecuencia andamos bien. Todos los europeos ven nada más lo que han logrado, no solamente Banjico, como es el caso de nuestro país, regula la política monetaria en nuestro país, solamente ahí, sino que el Banco Europeo, el Banco Central Europeo, regula toda la política monetaria a nivel supranacional, reitero, ya no es nacional, es a nivel supranacional, porque incluye todos los países de la Comunidad Europea y que por tanto evitan crisis económicas, evitan devaluaciones, inflaciones y problemas o fenómenos propios de la economía, que obviamente van a afectar y van a perjudicar lo que viene siendo o a beneficiar al comercio exterior que se da entre los países. Hay también una unificación integral, por tanto, hay una unificación integral económica, política, social, cultural e ideológica con gran influencia mundial. Ahí tenemos el mapa de lo que incluye la Unión Europea y la gran cantidad de países que conforman esta Unión Europea, donde todos de forma integral están llevando a cabo esta unificación, que si bien inició por el aspecto económico, por el aspecto productivo, ahora se ha ampliado, se ha ensanchado en el aspecto político, social, cultural e ideológico. Y como Comunidad Europea o Unión Europea, mejor dicho, ve la gran influencia, el gran poder que puede tener sobre los demás países que pues, compiten ellos solitos. Guatemala solito contra la Unión Europea, imagínate la desventaja. Por eso la tendencia, comercialmente, por ahí empezamos, para integrarnos en bloques económicos internacionales y poder hacer frente a estos monstruos o a este grupo de países que ya se han adelantado y que han conformado pues un frente, un bloque comercial, un bloque integral para poder negociar entonces con los países, y al verlos que no están solos, sino que están con otro bloque de países, pueden llevar a cabo entonces transacciones más justas, más equitativas, y ya no como el imperialismo. Llegaba el país poderoso al país pobre y lo sometía, lo colonizaba y le obligaba a comprar sus mercancías. Ahora todo es negociación y a través del derecho viene siendo su regulación, independiente de los problemas que implica todo este tipo de situaciones. Aunque el Telecán, hoy llamado TEMEC, o Tratado de Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, tiene un origen y fin eminentemente económico, no se descarta que a futuro se pretenda la unificación integral, política, cultural o social entre los países que lo conforman y que lo integran, compadres. Esto no te extrañe porque pues dentro de la sociología, como lo hemos visto en otras materias, dentro del aspecto económico, la tendencia es que los países se vayan uniendo, se van integrando. Y aunque si bien el principio es el aspecto económico, el aspecto comercial, el aspecto del comercio exterior, con el tiempo, cuando estamos viendo con Europa, esta integración puede explayarse a otros campos, como son incluso el cultural, el político, el social, para lograr una mayor integración, que de alguna manera ya la estamos llevando, nos guste o no nos guste. El hecho de que nos pidan que el inglés es idioma obligatorio, porque el inglés, como usted lo sabe, se maneja no solo en Estados Unidos, también en Canadá, aunque una parte maneja el francés, pues nos va a permitir integrarnos más hacia ellos. El hecho de que usted y yo empleemos las palabras ballet parking, empleemos las palabras cover, utilicemos el hello, el bye bye, utilicemos el teach o el teacher en nuestros maestros, ya nos estamos integrando culturalmente, idiomáticamente a esa situación. Reitero, ya no estamos en los tiempos donde venían los ejércitos, nos colonizaban y nos imponían sus reglas. Ya no estamos en los tiempos de los desgraciados españoles, donde vinieron, nos colonizaron y nos impusieron sus reglas, tradiciones. Sutilmente estamos cayendo en esa situación. Lo tenemos inclusive en los deportes. Lo que antes era únicamente fútbol, que era lo que predominaba en México,
ahora ya hay aficionados y muy fuertes y muy grandes en lo que dice el fútbol americano y el béisbol. Tan es así que preferimos más el norteamericano que el mexicano. Si hacemos una encuesta sobre nuestros compañeros, lástima que nos damos en clases presenciales, te aseguro que al menos sí conocemos equipos de Estados Unidos de béisbol y de fútbol americano. Y dudo, sin ofender, que jóvenes de Estados Unidos o de Canadá conozcan equipos de fútbol mexicano. Uno que otro va a saber algo, pero difícilmente, como en el caso de México, se da ese fenómeno. Ahí lo tenemos en las visitas que nos hace en la NFL a México, donde el Estadio Azteca pues, casi se llena o abarca una gran cantidad de gente, que va a haber un partido de dos equipos que no son de México, dos equipos que son de Estados Unidos, sean cuales sean estos equipos. Entonces, como puedes ver, la interacción se está dando. Y a través de programas como Malcolm, como Carrie y no sé qué otros programas más hay, ve cómo los jóvenes se están integrando también culturalmente a Estados Unidos. Por ahí va la idea, va la tendencia. Basta recordar, y no se nos olvide, que el gobierno de Vicente Fox Quesada, año 2000-2006, el llamado mucha lengua y poco cerebro, el hocicón de Vicente Fox Quesada, pretendió impulsar el Plan Puebla-Panamá, el famoso PPP, cuyo objetivo a futuro era dividir a México en dos, de tal manera que desde Puebla y todo lo que es el sur y sureste de México quedaría integrado a Centroamérica. Los estados del norte, a partir de Puebla hacia arriba, a Estados Unidos, por las características propias y fines de las entidades federativas a las zonas de integración. Este plan malévolo, maquiavélico, como tú quieras llamar, iba con ese fin, que nuestro país queda dividido a la mitad más o menos, a partir de lo que viene siendo Puebla. Y de Puebla hacia abajo, que se supone son los estados de la República menos desarrollados, los más pobres, ahí tenemos a los estados más pobres, por no decir jodidos, y yo con respeto, no en plan ofensivo, despectivo, sino para entender la gravedad de situación, que es Chiapas, que es Guerrero, que viene siendo también Oaxaca. Por eso no es de extrañar y de aplaudir lo que está haciendo en la zona sureste con el tren Maya, con el tren interoceánico, que es que potencializar toda esta zona, para quitar la idea de que, como decía gobernador fofo, dentro ciudadano, Samuel García, de que el norte es el que trabaja, el centro es el que administra y el sur son los que descansan, son los huevones, son los flojos. Y si es porque todos los presidentes que hemos tenido solo se han preocupado por el norte, los países del norte que están pegados a Estados Unidos, y el sureste, que está más vinculado con Guatemala, con Salvador, donde también las condiciones, sin ofender, son raquíticas, pues se vayan para allá. Pero afortunadamente ahorita con esta presidencia se está logrando que el sureste se incorpore e inclusive llegue a rebasar al norte, lo más ilógico y absurdo de los gobiernos anteriores. Todas las empresas cerveceras cuyo producto iba no al mercado interno, sino al mercado exterior, al comercio exterior, se instalaron en el norte. Y en el norte, por sus condiciones áridas, secas, desde la época prehispánica, pues ¿qué es lo que estaba provocando? Pues estaba provocando, obviamente, que el agua fuera dada a las empresas y no a las personas. En fin, hay mucha tela de donde cortar, hay mucho donde decir, hay donde mucho señalar. Nos basta recordar, con los bloques económicos, que el gobierno de Vicente Fox Quesada 2000-2006, el llamado mucha lengua y poco cerebro, pretendió impulsar el Plan Puebla-Panamá, el PPP, cuyo objetivo a futuro es dividir a México en dos, de tal manera que desde Puebla, el sur y sureste de México quedará integrado a Centroamérica, los estados del norte a Estados Unidos por las características propias y afines de entidades federativas de la zona de integración. Cabe decir que muchos mexicanos del norte se sienten más norteamericanos que mexicanos, y por las facilidades de que les queda cerca la frontera y demás, se van más allá, que acá ya compran y acá se vienen a disfrutar. Aunque recordemos que ahora que México con su política que ha logrado sortear mucho con Estados Unidos,
es al revés. Ahora los norteamericanos vienen a surtirse gasolina a México y luego se regresan. Vienen a hacer sus compras aquí, luego se regresan, precisamente porque México ha logrado mucho mejor que Estados Unidos llevar una política en beneficio de la sociedad, de los ciudadanos, de la población. Otro de los temas importantes del comercio exterior que hay que tomar y visualizar y tomar mucho en cuenta son los organismos financieros internacionales. Y hemos visto cómo el comercio exterior se va integrando, se va expandiendo, y cómo las personas o sujetos del comercio exterior debemos de conocerlas o de entender cuál es el papel que desempeña. El surgimiento de organismos financieros internacionales. ¿Qué son los organismos financieros internacionales? Son entes creados, son entidades creadas por los países o gobiernos, principalmente por las potencias económicas, aunque también pueden participar instituciones financieras particulares, que se fundaron a partir de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, es decir, del siglo pasado, del siglo XX, con los fines de ayudar a la reconstrucción de Europa y proporcionar mecanismos para la cooperación internacional en la gestión del sistema financiero mundial. Ya estamos hablando de un sistema financiero mundial. Ya estamos hablando de lo que fue Europa, que quedó devastada, que quedó destruida con motivo de la Segunda Guerra Mundial. Había, por tanto, ante esta devastación de Europa, que volver a reconstruir Europa. Carreteras, caminos, hospitales, escuelas, zonas habitacionales. Europa, que fue el centro de la Segunda Guerra Mundial, había quedado devastada. Y si agregamos sus industrias, sus vías férreas, sus ferrocarriles, una guerra, al final, pues ni hay triunfadores, ni hay vencedores, ni hay vencidos. Todos quedan completamente derrotados. Recordemos que los países que vencieron a Alemania, a Italia y a Japón, pues eran Francia, eran todos los demás países europeos. Y a pesar de que salieron victoriosos, pues quedaron completamente devastados. Es entonces cuando, para poder ayudar a estos países, se crean esos organismos financieros internacionales. Ejemplo, es un ejemplo tonto pero explícito. Si México tuviera un problema similar, pues no podíamos ir a Bancomer o a Banamex a pedirle que nos financien al gobierno para poder hacer carreteras, puentes, hospitales y todo lo que implicó la destrucción, piensa por un fenómeno natural o un fenómeno bélico. Entonces tenemos que ir a organismos más allá de lo nacional, organismos que estén integrados por las grandes potencias para que obtengamos ese dinero, ese crédito para poder financiar nuestra reconstrucción. Entonces, estos organismos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a constituir, a surgir. Y aunque su intención al principio era obviamente dar créditos, tampoco iba a ser de, como decimos coloquialmente, de barbas, de agrapa, de a gratis, se vio ahí un gran negocio, y que ahora también va a financiar al comercio exterior y que ahora va a apoyar a los países que requieren de estos endeudamientos, y que bueno, vamos a ir analizando poco a poco. Los organismos financieros internacionales son entes creados por los países gobiernos, principalmente por las potencias económicas. Si estamos hablando de Estados Unidos, de Rusia, de China, de Japón, difícilmente podrán ser parte o poder formar este fondo o este dinero países tercermundistas, sin ofender. Aunque también pueden participar instituciones financieras que se fundaron a partir de la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, con los fines de ayudar a la reconstrucción de Europa y proporcionar mecanismos para la cooperación internacional en la gestión del sistema financiero mundial. ¿Y cuáles son estos organismos financieros mundiales? Destacan entre otros organismos financieros internacionales los siguientes: el Fondo Monetario Internacional, el FMI, quizás el más fuerte, el Banco Mundial, el BM, y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Como lo puedes ver, únicamente para América, Interamericano de Desarrollo, y Mundial pues solamente para todos. Y el otro, el Fondo Monetario Internacional, pues también a nivel mundial. Estos organismos pues tienen un papel importante, que aunque originalmente fue apoyar a aquellos países
que habían quedado devastados con la guerra y que había que reconstruirlos, rehacerlos, permíteme la palabra, volver a tener que crear vías férreas, carreteras, puentes, escuelas, hospitales, pues implicaba de dónde obtener dinero si la población está devastada, sin trabajo, las fábricas también están destruidas, pues levantar y construir un país después de una desgracia natural o de un fenómeno bélico, pues es ahí donde está la verdadera derrota, lo que significan las guerras, lo que significan este tipo de situaciones. Y no son los únicos organismos financieros internacionales, hay más, pero los más fuertes, o los que se han mantenido en esa supremacía, ahí los tenemos. Verlos conociendo, verlos tratando, que constantemente los escuchamos en las noticias. El Fondo Monetario estableció, fijó, dijo que el Banco Mundial va a prestar, va a proporcionar, va, etcétera, que un país X, por ejemplo, Argentina, que es uno de los países que tiene un problema muy fuerte con el Fondo Monetario Internacional, precisamente por los préstamos que el anterior gobierno Macri, neoliberal capitalista, obtuvo y que ahora el nuevo gobierno tiene que solventar y tiene que tratar de pagar precisamente para evitar las crisis económicas. En fin, entendamos un poquito más este galimatías de la política exterior, del comercio exterior, para que nosotros podamos entender y contextualizar el régimen jurídico que nuestro país establece para normalizar o regular esta actividad que hoy en boga se encuentra, y con el famoso tren interoceánico de nuestro país, pues vamos a tener ahí una gran cantidad de problemáticas y situaciones de comercio exterior. Los dejo, jóvenes, nos vemos en unos cuantos segundos en la siguiente clase de Zoom para complementar nuestra sesión del día de